La vida no fue fácil para Mónica. En más de una ocasión enfrentó pruebas difíciles y durante la pandemia, el COVID le arrebató lo más valioso que tenía. Sin embargo, en medio de tanto dolor, eligió aferrarse a una fe inquebrantable. Aun cuando todo parecía haber perdido sentido, el Señor la sostuvo y le dio fuerzas, convirtiendo su historia en un verdadero ejemplo de resiliencia. Esto es Ecosud, un programa de las voces de Sion, historias que inspiran la fe. Hola, buenas tardes. Hola, Mónica. Buenas ¿Cómo tardes. estás, Gastón? Muy bien, gracias. Gracias vos por venir. No, por favor, un gusto. Bien. ¿Sos miembro de la iglesia? Sí, hace 8 años. ¿Tus hijos? 2 sí y 2 no. Tus hijos no. Sí, Bien. con ¿Tu la esperanza esposo? que estén pronto. Y contame, ¿tu esposo? Mi esposo falleció hace 3 años y 3 meses de COVID. em, y cuando, o sea, nosotros fuimos a la iglesia por primera vez, eh, y a los 3 años vendría a ser más o menos fue cuando él falleció. O sea que estuvimos 3 años, él estuvo 3 años y medio más o menos en la iglesia. Bien. Me gustaría ir más al pasado. Ujú, ¿Cómo conocieron? ¿Cómo se conocieron ustedes? ujú. En algún contexto así rapidito. Sí. ¿Y Eh, cómo se formó tu familia? bueno, de jóvenes, 17 años teníamos los 2, fue en una ciudad de fomento, en un baile. Este, em, Nos casamos a los 19 años y comenzamos a formar nuestra familia. En el primero de mis hijos, Horacio, que nació al año de habernos casado. Y bueno, trabajando los 2 y enfrentando, bueno, todas las dificultades que llevaba eso en ese momento, el hecho de estar en compartiendo una casa con mis suegros y bueno, no tener todas las facilidades que uno tendría que tener, ¿no? Se nos vino todo muy encima muy rápido, pero supimos llevarlo bien y bueno, después tuvimos, 3 hijos más. El segundo fue Nahuel, que a los 25 años nació Nahuel. A los 28 nació Gonzalo y cuando yo tenía 35 nació la nena, la última, que bueno, fue recibida re bien porque mi esposo quería una nena. Así que bueno, estábamos muy, muy felices. Y bueno, de ahí comenzó todo, un camino de muchas dificultades, desgraciadamente de salud también, porque tuvimos que pasar muchas cosas de salud con respecto, bueno, a Nahuel primero, porque Nahuel es el segundo de mis hijos, que hoy tiene 42 años, pero nació re bien, pero a los 8 meses tuvo, convulsiones y se le declaró una epilepsia, después tuvo retraso madurativo y hace como 4 años, tuvo un principio de esquizofrenia. O sea que la vida no fue tan fácil y porque tuvimos que luchar con muchas cosas. Y bueno, después de eso eh, la verdad que no, tuvimos dentro de todo, a pesar de las dificultades económicas y de salud, siempre fuimos una familia muy unida y así que bueno, Lo más importante. sí, le Y, dábamos para adelante. y Mónica, ¿en qué momento apareció como protagonista en la vida de ustedes el Evangelio de Jesucristo? Bueno, en realidad yo siempre fui. Perdón, pero ya eran miembros cuando, No, ¿no? no, no, no. No, nosotros teníamos 59, 60 años cuando empezamos. Sí, 59 años cuando empezamos en la religión, o sea, no hace mucho tiempo. Y, en realidad yo siempre era católica, mi esposo también, pero católicos no católicos muy, ¿cómo decirte? Muy, Muy practicante. claro, no practicantes. Lo que yo siempre tuve una fe eh, impresionante en el sentido con Dios porque, y con Jesucristo, porque
mi vida tuvo así como altos y bajos y muchos problemas de salud, entonces yo me refugiaba muchísimo en Dios, en rezar, en ese momento rezaba y bueno, y eso era lo que me ayudaba a sortear muchas cosas, porque no solo fue Nahuel, sino también fue mi esposo. Mi esposo tuvo muchas enfermedades y la pasó muchísimas veces mal, entonces, bueno, mi, mi enfoque siempre fue que me apuntalaba mi señor, eso siempre lo tuve en claro. Pero nunca tuve, a pesar de que a los 28 años vinieron los élderes a hacernos una charla, lo aceptamos para que nos vinieran a visitar, pero no fue en ese momento, ¿No? no fue. ¿Qué pasó? No sé, no, Estaban preparados. sí, debe ser, yo digo que a ver, con respecto a mi historia, y a, a lo que nos pasó a nosotros, yo ahí me di cuenta que ahora que estamos en el Evangelio, que cada uno tiene su momento y que Dios nos tiene preparados el momento para poder llegar a Él de esta forma que uno llega al Evangelio. Y así que bueno, evidentemente en ese momento no era, que me hubiese encantado, porque después de que entré a la iglesia me hubiese encantado ser miembro de hace 30 años, pero bueno, Dios lo dispuso así. Y bueno, estábamos en un momento también malo de salud de mi esposo. Em, Anteriormente, antes de que pasara todo esto, mi hija, ella era una mamá soltera y, y se conoció con un chico de la iglesia. Entonces, decidieron casarse, pero ella tenía que bautizarse y ser miembro. No te voy a negar que un poquito enojada estaba, porque bueno, no entendía mucho La suegra malvada. sí, no con él, no es que estaba enojada con él, pero sí con que mi hija se cambiaba de religión, supuestamente para mí, que tampoco era, Claro. pero bueno, era bautizada, tomó su comunión, eran cosas que y el hecho de, bueno, quería que entre a la iglesia vestida de blanco, era la idea que uno tenía siempre de eso, ¿no? Pero, bueno, se bautizó y estuvo a los 3 años más o menos de su bautismo, ya se había casado y tuvieron chicos, y, a los 3 años más o menos de su bautismo, en ese momento mi marido estaba mal, estaba muy desganado, muy decaído por todos sus problemas, y que nada parecía que salía de la forma que él hubiese querido que salga. Estaba con un problema porque él no podía trabajar por sus enfermedades y lo habían operado de la espalda, de la columna, y entonces todo esto era una complicación, y todo eso lo hacía que él esté, anímicamente, mal. Y bueno, siempre fue José, mi esposo, fue muy escéptico en ese sentido de que con respecto a las religiones. Él era católico, pero así, porque sus papás eran católicos, pero bueno, hasta ahí. Creía en Dios, sí, obviamente. Y cuando me acuerdo, antes de contarte esto, me acuerdo que Belén venían a las charlas, venían los muchachos, y ella vive en el fondo de casa, tiene un departamentito en el fondo de casa. Sí. Y entonces le dice: "Papi, mira que van a venir los élderes, y los misioneros van a venir a hacerme charla". Y entonces le dice: "Bueno, Belén, tu casa es en el fondo, tenés tu pasillo. Yo no tengo ningún problema que entren, van a tu casa, pero por favor acá no". No, yo no quiero saber nada. Así se hacía, ¿no? Y, no, está bien, papi. Bueno, después que pasaron esos 3 años que ella se había bautizado y todo, y él estaba muy mal, ese día yo no estaba en casa, estaba trabajando y él estaba en casa y le dice estaba mal anímicamente, y lo ve Belén y le dice: "Papi, ¿qué te pasa?". Y se puso a llorar y le dijo: "Hija, estoy mal, que me siento abatido, me siento sin ganas, sin fuerzas, todo me sale mal". Y bueno, entonces ella le dice: "Papi, ¿vos no querés venir a la iglesia conmigo el domingo? No te digo que te bautices ni nada, yo solamente a ver si te sentís mejor, por ahí te hace sentir mejor". Y dice que él se quedó pensando, porque yo no estaba, dice que se quedó pensando, le dice: "Bueno, hija, está bien, yo voy a ir con vos", le dijo. Así que esa fue la forma que él aceptó a ir a la iglesia. Mónica, ¿sentís que, antes de que sigas continuando, sentís que de alguna manera esto
predispuso todos estos problemas que ella empezó a vivir, predispuso el camino, ¿no? El, ese estar y este momento, Ujú. Y de ir a la iglesia. yo pienso que Dios prepara todo, hace el camino para todo. Eso es lo que me quedó la sensación a mí, cuando entramos a la iglesia, porque, pasamos muchas vicisitudes, muchas cosas, y, pero llegó un momento en que Dios dijo: "Bueno, ahora, te voy a presentar este plan, o te voy a decir cómo podés salir o cómo sentirte mejor". Y me parece que eso fue lo que él nos fue preparando y nos fue, eh, o sea, tratando de nosotros sortear todas las dificultades que teníamos, pero él, me parece que Dios siempre supo que nosotros estábamos, con él, o sea, pensando en él, no es que nosotros no nos importaba, una cosa así. Entonces es como que Dios dijo: "Bueno, llegó el momento", y por eso me parece que fue, es lo que siento yo, ¿no? Que Él, nos preparó y llegó el momento para hacerlo, porque si no lo hubiésemos hecho a los 28 años, y sin embargo en ese momento no fue. Bueno, entonces, él aceptó la invitación Él aceptó la y invitación. fue a la iglesia. ¿Y qué pasó? Sí, fuimos ese domingo, eh, ¿Cambió algo? y ese ¿Qué pasó? domingo él se sintió mejor. El recibimiento en la iglesia fue fundamental, el recibimiento de los miembros. Fue un abrazo que nos dieron. Un abrazo de cariño, un abrazo de integración, un abrazo como si nos hubiesen conocido de antes. Conocían a Belén, sí, y conocían a mis consuegros, obviamente, porque mis consuegros son de la iglesia, eran vecinos nuestros, toda la vida nos conocimos, pero bueno, nunca habíamos, llegado a poder decir de conocerlos a través de ellos la iglesia. Y, y fue muy importante. Y él estaba tan vulnerable, me parece, en ese momento, que él se sintió muy bien, pero muy bien. Y a partir de ahí, creo que fueron 2 domingos más y, incluso fuimos a una fiesta, que porque justo hubo una actividad por el Día de la Tradición, y yo justo cumplo ese día, el 10 de noviembre, cumplo los años, y nos invitaron y bueno, él estaba recontento porque estábamos todos juntos, siempre fue tan amable, y tan lindo el recibimiento que eso nos reconfortó un montón, y a él más. Y bueno, creo que 2 domingos o 3 estuvimos yendo a la capilla, y cuando vinieron los élderes a querer, a visitarnos. Y, Belén le dice a los muchachos, a los misioneros que fueron, le dijeron, dice: "Bueno, no esperen mucho, mi papá está así, pero bueno, él no es muy duro, no creo que quiera bautizarse, pero bueno, si él acepta recibirlos, está bueno". Y bueno, empezamos y él lo que tiene José era muy inteligente, era un hombre muy inteligente y era muy, él leía mucho. Y era muy de averiguar las cosas, de preguntar, a él le gusta saber, le gustaba mucho saber. Entonces es como que, bueno, un poco los ponía a prueba, me parece, a los chicos, y bueno, y les preguntaba, y les preguntaba, y les preguntaba. Y ellos le respondían, pero aparte le decía que lea, y él se comía los libros, porque le encantaba leer. En todo momento, del momento que podía, él se agarraba un libro y leía. Entonces, se puso a leer y no tuvo dudas, Cambió todo. le cambió todo. Él ahí supo que era esa era la verdad. Cuando los muchachos le dijeron para bautizarse, él le dijo que sí, enseguida. Así que nosotros, o sea, yo ya lo había aceptado desde el primer momento que los escuché, pero yo pensaba que él no iba. Me acuerdo cuando salieron de casa con una fecha, que era el 20 de diciembre. Este, Belén tenía a una cuadra y media en la casa de los suegros, tenía una pollería, ella tendía una pollería. Y, y salieron los misioneros de casa, corriendo fueron de casa, una cuadra, más o menos media cuadra, corriendo fueron. Cuando Belén estaba afuera, justo dice: "¿Por qué corren? ¿Qué pasó?".
Y cuando llegan ahí, le dice: "No sabe lo que le tengo que decir". "¿Qué?", le dice. "Su papá y su mamá se van a bautizar". No lo podía creer Belén. Así que bueno, fue algo muy muy lindo, muy especial, muy Lo- especial. Ujú. Bien, entonces tenemos hasta este momento, está consolidando el Evangelio en la vida de ustedes. ¿Y cambió algo el Evangelio? Quiero decir, en lo temporal. ¿Siguió siendo siempre lo mismo, mismas pruebas, mismos problemas? O Y pruebas hubo muchas, siguieron, obviamente, porque es así, tiene que ser así, pero fueron diferentes. Eh, Nos sentíamos más seguros, más fuertes, em, parecía que como que se facilitaban más las cosas, uno lo entendía de otra manera quizás, y entonces, no fue tan duro. José siguió con sus problemas de salud, sí, no sé, no es que se le pasaron. Tenía problemas, por ejemplo, para cobrar su jubilación, porque él se tenía que jubilar por incapacidad laboral y no salía, hacía 2 años que veníamos luchando. Cuando nosotros entramos a la iglesia y después, bueno, orábamos muchísimo parece, no sé, pero a los 3 meses, después de que ya él ya estaba rindiéndose con ese tema porque no salía y la abogada le dijo: "Vamos a probar una vez más". Y bueno, en ese momento dijo: "Bueno, vamos a probar". Y a los 3 meses estaba jubilado, comenzó su jubilación. Y bueno, ahí nos empezamos a preparar para entrar al templo. En ese momento había que esperar 1 año para entrar al templo. Entonces teníamos que prepararnos. Y nos decían cómo tenía que hacer y mis consuegros nos llevaron, Alejandra, los dos Alejandra y Alejandro, nos llevaron a conocer el templo, que fue un momento maravilloso y estábamos tan deseosos de poder entrar. Este, Así que nos preparamos. Al año justo nos habían dado un turno, uno de los miembros, un hermano que fue muy compañero, muy amigo de mi esposo, que la verdad que él lo acompañó en todos lados, había sacado la fecha para bautizarnos y le dieron para el 18 de diciembre. Y bueno, cuando se dieron cuenta que faltaba 2 días para que nosotros cumpliéramos el año, no pudimos bautizarnos el 18, tuvieron que darnos 2 días más, o sea, nos dieron realmente, nos bautizamos nos sellamos el 22 de diciembre, al año y 2 días. Tuvimos que esperar esos 2 días más. Y bueno, fue tan especial ese día, que lo recuerdo como si fuera hoy. Em, Mi hija tampoco era sellada, todavía no se había sellado su esposo. Y teníamos esta idea de que, bueno, entramos todos juntos, pero claro, al no ser sellados ni unos ni otros, no podíamos nosotros ni entrar al sellamiento de ella, ni ella al sellamiento de nosotros. Teníamos que hacerlo todo por claro, separado. Entonces, cuando fuimos, el presidente, que en ese momento estaba en el templo, se enteró de esto, de que nosotros íbamos a sellarnos como esposos, ella como esposa y ella se tenía que sellar a nosotros, sus hijos a ellos. Entonces era una ocasión muy especial. Eh, Fue, la verdad, y nos habló el presidente y nos dijo que esto no era eh, muy común, que los papás vinieran a sellarse con sus hijos para sellarse también. Y que él había sentido que nos tenía que dar permiso para sellarnos todos juntos. Así que bueno, fue todo éramos un montón, mm, un montón. Em, privilegio. sí, fue un privilegio. Por eso que digo que Dios nos premió muchísimas, con muchísimas cosas nos premió desde que estuvimos en su iglesia. Em, eh, el sellamiento, el poder haber hecho todo, para que en este momento yo pueda estar así, para prepararme para esto. Vamos a decir que estás poniendo en orden tu vida, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que, fue un día maravilloso, un día, eh,
que no nos podemos olvidar nunca, no nos podemos olvidar nunca porque fue muy especial. Fue un barrio, porque Nico, el esposo de mi hija, tenía un colectivo en ese momento, así que mucha gente del barrio, nos vinimos todos al templo, No faltaba nadie. no faltaba nadie. Incluso yo conocí a una prima mía que por intermedio de la obra genealógica que estuve haciendo, con ayuda de María, me ayudó para poder entrar a hacer mi árbol, y ahí descubrí que yo tenía un montón de gente en el árbol que ya estaba bautizada, un montón de familiares que yo no tenía idea, no sabía que eran de la religión. Eh, y entonces ella me trató de contactar con la persona que estaba haciendo este árbol. Y encontré a una prima, que ya su mamá era la que había hecho, pero bueno, ella falleció. Era una hermana de mi papá que vivía en Campana. O sea que no nos conocíamos prácticamente. Y al contactarnos, bueno, nos saludamos y yo, y bueno, le dije que yo me iba a sellar. Me dice, por favor, decime el día que yo voy a ir. Y ella de allá de Campana se vino a Ezeiza, así que nos conocimos ahí, nos reunimos ahí y bueno, y ella participó también de nuestro sellamiento. Fue maravilloso. Fue un día, la verdad, un día de gloria para nosotros, para toda la familia. Hermosa, hermosa experiencia. Cómo el Señor acomoda las vidas, Sí, ¿no? Cuando dejamos entrar el Evangelio a nuestro corazón y en práctica. Pues, bueno, sí, totalmente. bien, y ahora todo hermoso, pero me gustaría entrar en una etapa no tan alegre, ¿no? Ujú. Que es esa experiencia amarga que te ha tocado, eh, seguramente ha sido la más terrible, que es Sí, la despedida de tu esposo. sí. Contame un poco acerca de eso, cómo Eh, fue ese cimbronazo. Fue en la y época del COVID, fue en realidad, 2021, ¿no? no, 2022. En realidad 22. ya estaba yéndose el COVID. Ya Ah, prácticamente ya ya fue. habían abierto todo en diciembre. Habían abierto todo. José tenía muchas enfermedades de base. Él tenía EPOC, tenía diabetes, era hipertenso, tenía insuficiencia suprarrenal y tiroides, o sea, tenía muchísimas enfermedades que desde los 40 años vivimos, luchamos para que, pero estaba estable, dentro de todo estaba estable. Sus sufrimiento más grande era su espalda, lo tuvieron que operar 3 veces de la espalda, y eso fue lo que lo tuvo muy mal. Pero después estaba estable. Cuando empezó el COVID, obviamente, el miedo estuvo porque él era muy vulnerable a todo eso, lo que escuchábamos y gente que moría, gente que... Entonces era como que, pero tratamos obviamente de cuidarnos mucho más por él. Y me acuerdo que en el 2021, en mayo, yo tengo una prima, hermana mía, que eh, casada de muchos años también, y, y me entero de que había fallecido su esposo por el COVID. Yo no lo podía creer y eso sí que me estrujó el corazón pensando de que estaba ahí, porque a lo mejor cuando uno no le toca, o sea, siente, sí, en el noticiero vivíamos escuchando, pero cuando no te toca de cerca, a lo mejor no te das cuenta de la dimensión. Cuando ella me dijo que había fallecido su esposo, que era por el COVID, yo no podía creerlo. Yo dije, por favor, protégenos de todo esto, porque yo digo, pobrecita, ella cómo habrá sufrido no tener su esposo. Yo sé cómo eran también, era un matrimonio No, muy, y la vida te puso ahí, en ese sí, lugar, mismo lugar. en el mismo lugar. No lo ¿Y podía creer, no lo podía se te creer. pasó por alguna vez en la cabeza ya para arriba, ¿no? Y decir, ¿por qué? Sí, y sí, es inevitable, me parece eso, al menos yo. A pesar de toda mi fe, de todo lo que yo sabía y todo, pero en ese momento no, porque no lo esperaba, porque fue de estar un lunes bien, el martes empezar con un poquito de resfrío o dolor de garganta, y a la semana siguiente se murió. Entonces eso yo no lo podía entender porque todos nos cuidamos tanto durante 3 años, 2 años y pico que duró el COVID, y cuando ya se había abierto todo, que ya estaban mejor y qué sé yo,
Entonces, eso sí, me pegó muchísimo, obviamente. Mi compañero de 47 años de casados y, sí, O sea que ya con, también, ¿no? Remando con un hijo con problemas de sí. salud, eh, grado sufrimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo hiciste, Omar, con todo eso? Por eso yo digo que si yo no hubiese conocido el evangelio, no sé cómo hubiese salido. Porque a pesar de que siempre me dicen todos que yo soy fuerte, pero esto me desmoronó. El hecho de no tener a mi esposo me desmoronó. Todo lo demás fue entre los dos. A los dos poníamos la espalda, los dos estábamos ahí y yo acompañándolo a él cuando estaba mal, tratando de levantarlo. Pero el hecho de que él no esté para mí era terrible. Yo no sabía si iba a poder salir adelante. Pero sí, yo estuve mal un mes, como mucho, 2 semanas, 3 semanas habré estado así como en una oscuridad, a lo mejor. Pero después me levanté y me dije, oré, porque ni siquiera podía orar en ese momento. Y cuando me desperté, dije: "No". Empecé a orar y empecé a pedir que Dios que me dé fortaleza y que me explique, a lo mejor que me diga por qué era así. Y yo misma me di cuenta que no hay explicación, que eso era así, que era su momento, que Dios lo eligió para irse porque ya tenía que irse y que bueno, y que yo tenía que seguir. Yo tenía mi hijo, tenía mis otros hijos también, que a pesar de que, bueno, ya ellos están con su familia, y tengo mis nietos. Eh, Había más que Mucho seguir, ¿no? más, Mucho mucho más. más. Y José era un hombre tan familiero, amaba a sus hijos y amaba a sus nietos, y sus nietos, vos les preguntás a cada uno de sus nietos y ellos tienen el mejor recuerdo de su abuelo. Hasta el más chiquitito que tenía 3 años cuando él falleció, nunca se olvidó de su abuelo. Hasta el día de hoy lo recuerda. Entonces, yo tengo por qué seguir. Y aparte que yo sé que a él no le hubiese gustado que yo esté mal. Gracias Entonces, por bueno, compartir eso. no, por favor. Eh, Mónica, dado las experiencias que has tenido, fáciles no lo son todavía, No, no, porque todavía no, tenemos las pruebas, ¿no? sí. Eh, ¿Qué dirías a esas personas que son miembros de la iglesia o no, que son amigos de la iglesia, cualquier persona que puede llegar a tener un problema en su vida grave, que pareciera no tener solución y que lo que primero que hace es trazarse totalmente de la vida espiritual, ¿no? De sentir que no hay un Dios, de Claro. sentir que todo está mal, que este mundo no, todo perdido. A través de tus experiencias, ¿qué le dirías a esa persona, a aquellas personas que pudieses enfrentar? Y que no bajen los brazos y que se entreguen totalmente a Dios, porque Dios es el único que nos puede ayudar a pasar por estos problemas. Yo bueno, por lo que aprendí, Dios nos mandó a este mundo, nosotros aceptamos a venir a tener pruebas para poder después, cuando nos toque irnos, poder estar en su presencia de nuevo. Entonces, eso es fundamental. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que honrar la vida que nos dio Él, porque Él nos dio la vida. Entonces, no podemos retroceder, tenemos que avanzar, tenemos que ser fuertes y orar mucho y entregarte a Dios. Yo me parece que eso fue lo que yo por eso estoy acá sentada, por eso puedo reírme, porque llegaba un momento que pensé que no iba a poder más reírme, que no iba a sentir felicidad por nada. El hueco está, no lo voy a negar. Yo, obviamente que todos los días de mi vida recuerdo a mi marido y por ahí también se me cae una lágrima. O lo recuerdo de otra forma, pero siempre se me llenan los ojos de lágrimas, porque lo extraño a horrores al día de hoy y me parece que toda mi vida. Pero también vi que hay otras cosas que uno tiene que seguir y que Dios nos da fortaleza para eso, para poder seguir a estar en su camino. Y es el mejor lugar de poder estar, es el camino de Él. Es lo único que nos va
sacar adelante y a enseñarnos que la vida es esto, con dificultades, pero si vos crees, tenés fe, vas a estar fuerte. Más plena admiración. Ah, ojalá que les sirva a esas personas, que yo sé que hay muchas personas que tienen esas dificultades de ver que todo se viene abajo, de que ya no sirve más nada, que ya uno no cree más nada. No, al contrario, uno tiene que seguir, porque es la única forma, es entregarte al Señor, orar mucho y Él va a te dar las respuestas que necesitas. Es así. Muchas gracias. Gracias, Pobre. No, por favor.